La nave de guerra humana HSS Defiant flotaba en la oscuridad del espacio. Era grande y negra, apenas visible contra las estrellas. Durante 6 meses, había estado observando y esperando. Nadie en el Imperio Veraxiano sabía que estaba allí. El comandante Alan Feezer miró la pantalla principal del puente. Su rostro no mostraba miedo, solo concentración. Llevaba 20 años en el espacio, pero esta misión era diferente. Todo dependía de lo que sucediera después. Informe de estado, dijo Alan en voz baja. Susan Ward levantó la vista de su puesto. Sus dedos se movieron rápidamente sobre los controles mientras comprobaba su posición. Seguimos ocultos. Comandante. Nuestros sistemas de sigilo funcionan al 97%. Alan asintió. Los veraxianos, Gary Powell, el ingeniero jefe, señalaron otra pantalla. Mostraba varias naves similares a Crystal moviéndose en formación. Seguían su ruta de patrulla habitual, 3 cruceros pesados y 4 naves más pequeñas. Todavía no sabían que estábamos aquí. Alan caminó lentamente alrededor del puente. La HSS Defiant era la nave más avanzada que los humanos habían construido jamás. Tenía casi 1 kilómetro de largo y estaba repleta de armas capaces de destruir flotas enteras. Pero su mejor característica era su capacidad de ocultarse. Hace 3 años, los humanos descubrieron accidentalmente el Imperio Boraxiano. Una pequeña nave humana encontró una de sus operaciones mineras en un sistema estelar distante. Los humanos observaron con horror cómo los veraxianos despojaban a un planeta entero de recursos. Los alienígenas exterminaron toda forma de vida que encontraron y desde entonces siguieron adelante. Los humanos habían estado estudiando cuidadosamente el imperio mientras permanecían ocultos. Ya se han apoderado de 17 sistemas estelares. Alan le dijo a su tripulación, la Tierra podría ser la siguiente. Necesitamos saber si podemos hablar con ellos o si debemos luchar. Diane Miller se sentó en la estación de comunicaciones. Era una comandante joven pero muy hábil. ¿Debería preparar el mensaje de primer contacto? Contiene saludos en 200 idiomas e información básica sobre los humanos. Alan pensó por un momento que sus órdenes eran observar e informar. Establecer contacto era solo para emergencias, pero todo lo que había visto le decía que los veraxianos eran peligrosos. Tomaban lo que querían y destruían todo lo que se interponía en su camino. Sí, dijo finalmente. Preparen el mensaje. Es hora de que sepan que existimos. Joe Martínez. El oficial de armas parecía preocupado. Señor, ¿está seguro de que no sabemos cómo reaccionarán? No, no lo sabemos, asintió Alan. Pero es mejor recibirlos aquí en nuestros términos que esperar a que encuentren la tierra. La tripulación se quedó en silencio. Todos sabían lo que estaba en juego. Si esto salía mal, podría significar una guerra con un poderoso imperio que controlaba más de una docena de mundos. Todas las estaciones se preparan para el primer contacto. Alan ordenó, armas en espera, pero no activas. Queremos parecer amigables, pero listos. Fuera de la nave, el campo de sigilo comenzó a descender lentamente. La enorme nave de guerra humana se hizo visible para los sensores veraxianos en la nave principal. Las alarmas comenzaron a sonar. El comandante alienígena, un ser alto con aspecto de insecto llamado Zexcore, corrió a la sala de control. ¿Qué está pasando?, exigió un oficial veraxiano. Señaló la pantalla. Nave desconocida, muy grande, apareció de la nada. Los antebrazos de Zexor se movieron rápidamente, trayendo más información. Imposible, nada puede ocultarse de nuestros sensores. Escanéalo de nuevo. Ya está. El oficial respondió, es real y más grande que nuestro más pesado. Acorazado. El núcleo de Z sintió algo que nunca antes había sentido. Miedo al imperio. El espacio había gobernado durante 300 años. Nadie los desafió. Nadie podía esconderse de ellos todavía. Esta nave desconocida había enviado un mensaje al Palacio Imperial. Zexor ordenó decirles que encontramos algo inusual en el HSS Defiant. Alan observó cómo las naves boraxianas cambiaban de dirección. Ahora se dirigían hacia la nave humana, pero lenta y cautelosamente. Nos ven. Susan confirmó que todas sus naves nos están escaneando. Diane levantó la vista. De su comandante de estación. Están enviando un mensaje. Código binario simple. Creo que es una pregunta. ¿Qué dice? Solo una palabra repetida. Identificar. Alan.
Se ajustó el uniforme. Este fue el momento que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Envíen nuestro primer paquete de contacto. Presentémonos. El mensaje salió. Llevaba información sobre los humanos, la Tierra y su deseo de contacto pacífico. La tripulación del puente esperó en un tenso silencio. Pasaron los minutos. «Están respondiendo», dijo finalmente Diane. Escuchó a través de sus auriculares. Su rostro palideció. «Señor, quieren que nos rindamos inmediatamente. Dicen que en el espacio imperial y deben someterse a su autoridad». Alan no se sorprendió por todo lo que habían observado. Los veraxianos no creían solo en la igualdad. Gobernantes y gobernados les dicen que estamos aquí como representantes de la humanidad que buscan el contacto pacífico entre nuestros pueblos. No nos rendimos, pero venimos en paz. Gary miró sus pantallas y maldijo en voz baja: «Comandante, están cargando armas, las 7 naves, rayos y escudos». Alan ordenó con calma: «Pero no carguen nuestras armas todavía en el mundo capital imperial». Cuarteles Prime. La noticia de la extraña nave se extendió rápidamente. El emperador Zorrel se sentó en su trono de cristal, recibiendo los informes urgentes. «Una nave que puede ocultarse de nosotros». «Sensores imposibles», declaró el emperador. Su guardaespaldas permaneció nervioso cerca, percibiendo su ira. El consejero real hizo una reverencia. «Los informes se confirman, Su Majestad. La nave se hace llamar humana, y afirma representar un planeta llamado Tierra. Los humanos, Zorrel, probaron la extraña palabra. ¿Son fuertes? Su tecnología sugiere que sí. Construir una nave así y ocultárnosla requeriría gran habilidad». El emperador se mantuvo firme lentamente durante 3 siglos. El imperio nunca se había enfrentado a un verdadero desafío. Conquistaron, tomaron, gobernaron, era el orden natural, pero ahora esta nave humana había aparecido de la nada, ignorando esa orden. «Envía la flota de batalla». Zorrel ordenó: «Quiero saber todo sobre estos humanos, sus fortalezas, sus debilidades y la ubicación de su mundo natal». De vuelta en el espacio, aparecieron más naves veraxianas en cuestión de horas. 30 naves de guerra de cristal rodearon el HSS Defiant. Mantuvieron la distancia, pero mantuvieron las armas en el punto de mira. «Están enviando otro mensaje», informó Diane. «Exigen nuestra rendición de nuevo y quieren acceso total a nuestros sistemas informáticos y mapas estelares». Alan negó con la cabeza. «Eso no va a pasar». Se paró en el centro del puente, mirando las naves enemigas circundantes. El momento de la verdad había llegado. ¿Sería este el comienzo de un contacto pacífico o la primera batalla de una nueva guerra? Envíen este mensaje. No nos rendiremos. No permitiremos el acceso a nuestros sistemas. Representamos a la humanidad y al gobierno de la Tierra Unida. Buscamos relaciones pacíficas, pero nos defenderemos. Si son atacados, la decisión es suya». Al enviarse el mensaje, Alan dio una orden silenciosa a Joe: «Enciendan las armas principales lentamente, déjenlos ver lo que está sucediendo». El HSS Defiant comenzó a brillar suavemente a medida que sus enormes sistemas de armas se activaban. El mensaje era claro. Esta nave humana podría estar sola, pero no estaba indefensa en la oscuridad del espacio. 2 fuerzas se enfrentaron por primera vez. El poderoso imperio veraxiano, gobernante de 17 sistemas, y una sola nave de guerra humana que había emergido de las sombras. La pesadilla del imperio apenas comenzaba. Las 30 naves veraxianas formaron un círculo cerrado alrededor del HSS Defiant. Sus agujeros de cristal brillaron a la luz del sol cercano durante varios minutos. Nadie se movió. Era como un juego donde el jugador parpadearía. Perdería. El comandante Allen Fisher se erguía en el puente de la nave humana. Había tomado su decisión. No había vuelta atrás. Ahora están enviando otro mensaje. Diane Miller dijo desde su estación de comunicaciones: «El comandante alienígena quiere hablar directamente». «Póngalo en la pantalla principal». Alan ordenó. La pantalla parpadeó y apareció un rostro alienígena. El veraxiano parecía una mezcla entre un humano y una mantis religiosa. Tenía un duro caparazón azul verdoso, antebrazos y grandes ojos compuestos que reflejaban la luz como espejos cuando hablaba. Sus partes bucales chasqueaban y se movían de forma extraña. «La computadora de la nave está traduciendo», explicó Diane. Una voz de computadora plana resonó por los altavoces. «Nave desconocida. Soy el comandante de Flota C.
Núcleo del Imperio Veraxiano. Están invadiendo el espacio imperial. Ríndanse ahora o serán destruidos. Alan dio un paso al frente. Soy el comandante Alan Fizer de la nave espacial humana Defiant. Representamos a la Tierra y a todas las colonias humanas. Hemos estado observando su imperio durante algún tiempo y estamos preocupados por lo que hemos visto. Sus fuerzas destruyen mundos enteros y matan otras formas de vida sin piedad. Los alienígenas. Los ojos parecen brillar. El fuerte manda. El débil sirve o muere. Así es el universo. Tu nave es impresionante, pero estás solo. No puedes oponerte al poder del imperio. No estamos aquí para luchar. Alan respondió, pero no nos rendiremos. La Tierra no se convertirá en otra víctima de tu imperio. Entonces no nos dejas otra opción. Zexor dijo, la pantalla se oscureció. Susan Ward levantó la vista desde su puesto. Nos están apuntando. Todas las naves están cargando armas, escudos al máximo. Alan ordenó, con calma, enciendan todos los sistemas defensivos. Joe Martínez, el oficial de armas, se movió rápidamente sobre sus controles. Señor, ¿debería apuntar a sus naves? Alan negó. Aún no con la cabeza. Deja que disparen primero. El espacio alrededor del Defiant se iluminó cuando 30 naves verexianas dispararon a la vez. Rayos de energía azul y blanca impactaron los escudos de la nave humana por todos lados. Gary Powell observó atentamente sus pantallas de ingeniería. Los escudos se mantenían al 86%. Sus armas son poderosas, pero podemos tomarlo ahora. Señor Martínez, dijo Alan, apunta a las 3 naves principales, muéstrales lo que podemos hacer, pero no las destruyas por completo. Solo desactívalas. Joe asintió y presionó varios botones. Los cañones principales del Defiant dispararon 3 veces. Cada disparo dio en el blanco con precisión. Las 3 naves veraxianas giraron fuera de control. Sus cascos de cristal se agrietaron, pero no se hicieron añicos. Impactos directos. Joe informó que los motores y armas de la flota principal de naves veraxianas estaban desconectados. El comandante Zex Core no podía creer lo que veía. 3 de sus mejores naves fueron inutilizadas con solo 3 disparos. La tecnología de armas humanas superó cualquier cosa que el Imperio hubiera enfrentado antes. Sigan disparando, ordenó. Todas las naves, enfoquen sus rayos en un punto de sus escudos. Las naves veraxianas restantes se ajustaron. Su ataque impactó con los 27 rayos en la misma zona de los escudos del Defiant. El rostro de Gary se volvió muy potente. La potencia del escudo disminuyó en la sección 4 al 40% en esa zona. Alan ordenó girar la nave. No dejen que sigan impactando en el mismo punto. La enorme nave de guerra humana comenzó a girar lentamente, extendiendo el impacto de las armas boraxianas por sus escudos. Señor, dijo Susan, 5 naves boraxianas más vienen del planeta. Llegarán en 10 minutos. Alan sabía que no podían luchar contra toda la flota veraxiana. Se suponía que esto era una demostración de fuerza, no el comienzo de una guerra. Señor Martínez, apunte a su nave insignia. Un disparo. A máxima potencia. Apunte a su sistema de armas principal. El cañón más grande del Defiant se colocó en posición. Brillaba azul al cargarse, extrayendo energía del reactor principal de la nave. Al disparar, el rayo apuntaba con tanta fuerza que la tripulación del puente tuvo que apartar la mirada. El disparo impactó en la nave. Directamente en la proa. El casco de cristal se agrietó profundamente y todas las luces de la nave se apagaron. Su nave insignia está inactiva en el espacio. Joe informó que no había energía ni armas. Alan presionó un botón en su silla. Comandante Fischer a todas las naves veraxianas. No vinimos a comenzar una guerra, pero la terminaremos si es necesario. Su nave insignia está inutilizada. Podríamos haberla destruido, pero preferimos no pensar en eso. La nave veraxiana dejó de disparar. Parecían confundidos. Sin órdenes de su comandante, envíenles nuestro mensaje de nuevo. Alan le dijo a Diane. 1 sobre paz y cooperación. Y añade esto, el gobierno humano afirma no. Veraxiano. Territorio, pero no permitirá ninguna expansión imperial hacia la Tierra ni colonias humanas. Cualquier movimiento agresivo será respondido con fuerza. Diane envió el mensaje. Gary miró sus pantallas y frunció el ceño. Comandante, tenemos un problema.
Un disparo a máxima potencia agotó nuestro reactor principal más de lo esperado. Necesitamos al menos 2 horas para recuperar la potencia máxima. Alan asintió. Está bien, no lo saben. Se giró hacia Susan. Prepárense para el modo sigilo. En cuanto terminamos de hablar, quiero desaparecer en la nave insignia veraxiana inutilizada. El núcleo C intentaba restaurar la energía. El arma humana había atravesado sus mejores escudos como si no lo estuvieran. Incluso allí, un oficial subalterno se acercó con aspecto nervioso. Comandante, las nuevas naves piden órdenes. ¿Deberían atacar? El núcleo SEX miró los informes de daños. 3 naves inutilizaron completamente su propia nave insignia, inutilizada, y todo con solo 5 disparos. No, dijo en voz baja, díganles que mantengan la posición y envíen un mensaje al Palacio Imperial. El emperador debe saber de esta nueva amenaza. De vuelta en el Defiant, Alan leyó la respuesta veraxiana en su pantalla. Habían acordado un alto el fuego temporal. Mientras consideraban la posición humana, están ganando tiempo, dijo Joe mientras esperaban más barcos. Por supuesto que sí, asintió Alan. Y nos vamos antes de que lleguen esos barcos. Se giró hacia su tripulación. Lo han hecho bien hoy. Vinimos a declarar, y lo hicimos. Los veraxianos ahora saben que los humanos existen y que podemos contraatacar. ¿Creen que nos dejarán en paz?, preguntó Susan. Alan negó con la cabeza. No, nunca se han enfrentado a una oposición real. Se reagruparán y planearán, pero serán cautelosos ahora, y eso le da tiempo a la Tierra para prepararse. Diane levantó la vista. Señor, estoy captando muchas comunicaciones del planeta. Se corre la voz sobre nosotros. El buen Alan dijo, activen los sistemas de sigilo. Desaparezcamos justo delante de ellos. El campo de sigilo del Defiant se activó, doblando la luz y otras energías alrededor de la nave. Para los veraxianos, parecía que la enorme nave de guerra humana simplemente se había desvanecido en la nada. El primer emperador Zorrel recibió la noticia con conmoción y rabia. Por primera vez en su largo reinado, alguien había desafiado al imperio y había ganado. «Encuéntrenlos», gritó a sus generales. «Encuentren su mundo natal». Este insulto no podía soportarlo, pero mientras sus consejeros intentaban calmarlo, una pequeña preocupación crecía en la mente del emperador. Si una nave humana podía causar tanto daño, ¿cuántas naves más tendrían y qué sucedería si las demás especies conquistadas del imperio se enteraban de esta derrota? El Defiant se escabulló silenciosamente del espacio veraxiano. Alan Fisher sabía que habían cambiado el equilibrio de poder para siempre. El imperio ahora tenía algo que nunca antes había experimentado: miedo. Un mes después de la aparición del HSS Defiance, el imperio veraxiano estaba en estado de pánico. La noticia de la nave humana se había extendido por todos los rincones de sus 17 sistemas. La historia crecía con cada relato. Algunos decían que la nave era tan grande como una luna, otros afirmaban que podía destruir flotas enteras de un solo disparo. El emperador Zorrel, sentado en su trono de cristal, escuchaba a sus generales discutir. Llevaban horas reunidos sin un plan claro. «Debemos encontrar su mundo natal y aplastarlos», dijo el general Besran, golpeando la mesa con el puño. «Una nave, por poderosa que sea, no puede resistir todo nuestro poder». El asesor científico Next Lear negó con la cabeza. «Los humanos tienen tecnología que no entendemos. Pueden esconderse de nuestros sensores. Podrían estar observándonos ahora mismo. ¿Por qué debemos atacar primero?». Bestran gritó. El emperador levantó una mano y... la sala se quedó en silencio. «No podemos luchar contra lo que no podemos encontrar. Primero localizamos la Tierra y luego decidimos cómo proceder». Mientras tanto, el HSS Defiant se observaba. Había regresado a su escondite en el límite del sistema veraxiano, pero no estaba solo. 2 naves humanas más se habían unido, el HSS Valor y el HSS Guardián, como el Defiant. Eran invisibles para los sensores veraxianos. El comandante Alan Fisher se reunió con los demás capitanes de nave en la sala de reuniones del Defiance. La capitana Laura Brooks, del Valor, y el capitán Carl Evans, del Guardián, escucharon mientras Alan explicaba la situación. «Los veraxianos están buscando la Tierra», dijo Alan. «Han enviado naves de exploración en todas direcciones hasta ahora. Están buscando en los lugares equivocados, pero es solo cuestión de tiempo». Laura estudió el mapa estelar sobre la mesa. Era más joven que Alan, pero tenía una mente aguda para la estrategia.
Necesitamos más de 3 naves si queremos proteger la Tierra. El Consejo de Defensa está construyendo más, respondió Alan. Pero necesitan tiempo. El trabajo es ganar tiempo. Carl, un hombre alto y canoso, señaló otra parte del mapa. ¿Qué hay de estos sistemas? Los que los veraxianos han conquistado. Su gente podría ayudarnos. Alan asintió. Ese es nuestro siguiente paso. Hemos detectado señales de resistencia en varios mundos. Si podemos ayudarlos a contraatacar, el Imperio tendrá que dividir sus fuerzas en la Tierra. El Consejo de Defensa Humana se reunía en su base subterránea. La almirante Jane Russell se paró frente a una gran pantalla que mostraba la actividad del astillero en órbita. La producción está a su máxima capacidad. Informó que tendremos 10 naves de guerra furtivas más listas en 6 meses, pero los veraxianos tienen miles de naves. El consejero Peter Wright frunció el ceño. Podemos negociar. ¿Encontrar un punto medio? El Imperio no negocia. Jane respondió, conquistan, nunca han tratado a ninguna otra especie como iguales. En otra parte de la habitación, el Dr. Ben Howard examinaba piezas de tecnología veraxiana. El Defiant había recolectado muestras durante su misión. Su tecnología de cristales es impresionante, le dijo a su equipo. Pero tiene una debilidad, el mismo cristal. La estructura que da fuerza a sus naves también las vuelve frágiles si se impactan en el punto exacto, y todos sus sistemas operan en la misma frecuencia. Si pudiéramos interrumpir esa frecuencia en un planeta llamado Noir, lejos de la Tierra y de Barik Prime, se estaba llevando a cabo una reunión secreta. Kate Morris, una oficial de inteligencia humana, se sentó frente a Silvar, un líder rebelde de la especie Litian conquistada. No se parecían en nada. Kate era humana, mientras que Silvar estaba hecho de silicio vivo con un cuerpo como piedra pulida. El ataque de su gente al Imperio nos ha dado esperanza. Silvar dijo en voz baja, durante 300 años hemos sido esclavos, pero ahora muchos están dispuestos a luchar. Kate asintió. ¿Cuántos mundos se unirían a una sublevación? Al menos 5, tal vez más. Los habitantes del agua no odian más al Imperio. Sobre todo, los veraxianos drenan sus océanos para obtener combustible, y tu gente, los litios. El rostro pétreo de Silvar no podía mostrar emoción, pero su voz endureció. Las mentes del Imperio son jóvenes. Creen que solo hablamos de rocas. Lucharemos. Kate Subió esta información a un pequeño dispositivo y se preparó para transmitirla al Defiant. Si varias especies se alzaran a la vez, el Imperio estaría luchando en muchos frentes. En sus aposentos privados, el emperador Zorrel se reunió con Nexier, su asesor científico. A diferencia de los generales ávidos de guerra, Nexier era reflexivo y cauteloso. Los humanos podrían haber destruido la nave de Zexor, pero no lo hicieron. Nexier dijo que eso sugiere que prefieren la paz a la guerra. prefieren la paz a la guerra, siseó el emperador. O tenían miedo de mostrar su verdadera debilidad, tal vez. ¿Pero qué pasaría si intentáramos contactarlos? Aprender más antes de comprometernos con la guerra. Zorrel consideró esto. El Imperio no muestra debilidad, pero la información es valiosa. Encuentra una manera de enviarlos. Un mensaje, ofrecía una reunión. Lear hizo una reverencia y se marchó, pero en lugar de seguir al pie de la letra la orden del emperador, añadió su propio mensaje al oficial. El Imperio había gobernado demasiado tiempo por miedo. Quizás estos humanos ofrecían otra opción en la Defiant. Alan se sorprendió al detectar una sonda de comunicación veraxiana que se dirigía directamente hacia ellos. No nos ven, dijo Susan desde su puesto. ¿Cómo saben a dónde enviarla? No lo saben, respondió Gary. Probablemente las estén enviando en todas direcciones con la esperanza de que alguna nos encuentre. Diane recibió el mensaje. Señor, es una invitación para reunirnos con representantes imperiales en una luna neutral con pocas naves en ambos lados. Es una trampa, dijo Joe inmediatamente. Alan no estaba tan seguro. Quizás tengan curiosidad. De cualquier manera, es una oportunidad para aprender más sobre ellos mientras discutían la oferta. Llegó otro mensaje en una frecuencia diferente. Este estaba codificado de manera diferente. Es de alguien llamado Nexier. Diane informó que afirma ser asesor científico del emperador. Dice, hay quienes en el Imperio no quieren la guerra, que piensan que la forma de conquista del Imperio está mal. Esto lo cambió todo. Si hubiera una facción pacifista entre los veraxianos, podría cambiar el resultado del conflicto que se avecinaba. Alan hizo su decisión, decirles que nos reuniremos,
pero nosotros elegimos la ubicación y preparamos un mensaje para la Tierra. Necesitan saber sobre esta posible división en el Imperio. Mientras la Defiant enviaba su respuesta, otras fuerzas avanzaban. La resistencia se fortalecía. Los mundos conquistados se fortalecían. La flota humana se expandía. Y en el caso de Beric, los espías principales reportaron actividad inusual en el Palacio Imperial. El juego se estaba volviendo más complejo. Ya no se trataba solo de defender la Tierra, sino de remodelar la estructura de poder de toda una región del espacio. Y los humanos, recién llegados a esta etapa galáctica, ahora eran actores clave. Por primera vez en siglos, el futuro del Imperio Veraxiano era incierto, y para su emperador, la pesadilla empeoraba día a día. El lugar de encuentro era una pequeña luna que orbitaba un gigante gaseoso en espacio neutral. No tenía aire ni vida, solo polvo gris y rocas. 3 naves esperaban allí, una humana y 2 veraxianas. Mantenían la distancia entre sí. Armas listas, pero no apuntadas. El comandante Alan Fisher, preparado para abandonar la Defiant HSS, se encontraba en la esclusa de aire con un traje espacial, revisando su niveles de oxígeno una última vez. Sigo pensando que esto es demasiado peligroso. La capitana Laura Brooks dijo que había venido en el Defiant para esta misión, dejando el valor escondido cerca. Probablemente Alan estuvo de acuerdo, pero vale la pena el riesgo. Se puso el casco y lo selló. 4 personas irían a la reunión. Alan, Laura, Susan Ward por sus habilidades de navegación y Diane Miller para traducir. Abordaron una pequeña lanzadera y volaron hacia la superficie lunar. El equipo veraxiano ya estaba esperando. Estaban de pie junto a su propia lanzadera. 4 figuras altas con armadura de cristal que reflejaba las estrellas. Una de ellas dio un paso al frente mientras los humanos se acercaban. «Soy el asesor científico Nex Lear», dijo el veraxiano a través de un traductor. «Bienvenidos». Alan asintió. Comandante Alan Fisher de la Tierra. «Gracias por organizar esto». Caminaron hacia una zona plana donde se había instalado una mesa sencilla. Se veía extraño estar sentados allí, en la luna sin aire. Ambos bandos se sentaron, con los rostros ocultos tras las viseras de los cascos. «El emperador no sabe. Te envié un mensaje aparte». Lear comenzó a decir, «Si lo hubiera hecho, estaría muerto. Pero después de ver el poder de tu nave, muchos en el Imperio cuestionan nuestro camino, cuestionando cómo». Laura preguntó a otro veraxiano. Se inclinó hacia adelante. «Soy Tekvore, del constructor». «Hemos estado durante siglos liderando a nuestra gente. Conquistamos, despojamos mundos de recursos y seguimos adelante, pero esto no puede continuar eternamente». Alan se sorprendió. Había esperado amenazas, no filosofía. El Imperio es demasiado grande. Nexier continuó, no podemos controlar 17 sistemas de forma efectiva. Las rebeliones están aumentando. Los recursos son más difíciles de encontrar, y ahora tu gente tiene tecnología que iguala o supera la nuestra. ¿Qué sugieres?, preguntó Alan. Cambiemos con cuidado, dijo Nexier. Una nueva dirección para el Imperio. Pero el emperador Zorrel nunca estará de acuerdo. El elenco guerrero A. Gobernó demasiado tiempo. Susan observó atentamente a los veraxianos. ¿Hablan de derrocar a su emperador? Los alienígenas guardaron silencio por un momento. Luego, Techfor habló. Hablamos de la supervivencia de nuestra especie. El camino que seguimos nos lleva a la destrucción. De vuelta en el Defiant, Joe Martínez observó la reunión a través de la cámara del casco de Allen. «No confío en ellos», le dijo a Gary Powell. «Esto podría ser un truco para saber más sobre nosotros». Gary se encogió de hombros. «Tal vez, pero ¿y si dicen la verdad? Esta podría ser la mejor oportunidad para evitar una guerra total en la Tierra». El Consejo de Defensa recibió actualizaciones de la reunión. La almirante Jane Russell estudió las imágenes veraxianas cuidadosamente. «Si realmente hay una división en su liderazgo, podríamos usar eso», le dijo a su equipo. «Apoyen a la facción de la paz, ayúdenlos a tomar el control». El Dr. Ben Howard asintió. «Sería mejor que luchar contra todo su imperio, pero necesitamos pruebas de que van en serio». La reunión en la luna continuó durante horas. Los boraxianos explicaron su plan. Reunirían apoyo entre las castas constructoras, pensadoras y obreras. Cuando tuvieran suficiente respaldo, desafiarían el gobierno del emperador. «Pero necesitamos tiempo»,
dijo Nexier. Necesitamos mostrarles a otros en el Imperio que hay otra manera. ¿Qué nos pides?, preguntó Laura. Primero, no más demostraciones de fuerza como tu aparición inicial. Solo fortalece la posición de la casta guerrera. Alan. Considerando esto, solo respondíamos a la expansión de tu imperio. Necesitamos garantías de que la Tierra estará a salvo. Tebor hizo un gesto con los antebrazos. Proponemos un límite, una zona entre nuestros territorios que ninguna de las partes cruzará. Una zona de amortiguación. Fue un comienzo, no una paz completa, sino una forma de evitar una guerra inmediata. Hay una cosa más, añadió Nexier. Las especies conquistadas. Muchos planean rebelarse, especialmente después de enterarse de que tu nave se enfrenta a la flota imperial. Diane levantó la vista de su dispositivo de traducción. ¿Sabes de eso? Sabemos que un humano se ha estado reuniendo con rebeldes litios. Techbor dijo, los humanos. Intentaron no mostrar su sorpresa de que Kate Morris hubiera sido descubierta. Si todos los mundos conquistados se rebelaran a la vez, el imperio tomaría medidas drásticas con la máxima fuerza. Millones de personas. Moraire. Alan lo entendió. Ahora quieres que ralenticemos las rebeliones para coordinar con tu calendario. Sí, cuando nos movamos contra el emperador, las rebeliones deben ocurrir en el momento justo, no antes. Era un plan complejo con muchos riesgos. Si los humanos acordaban, se verían profundamente involucrados en la política veraxiana. Si se negaban, podrían enfrentarse a todo el poder del imperio antes de lo esperado. Necesitamos discutir esto con nuestros líderes. Alan finalmente dijo, ¿cómo podemos contactarte de nuevo? Luego, Lear entregó un pequeño dispositivo de cristal. Esto permitirá comunicaciones seguras, pero tengan cuidado. El emperador tiene espías por todas partes mientras se preparaban para partir. Laura hizo una última pregunta, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué arriesgarlo todo? Los veraxianos se miraron. Entonces Nexier habló, hemos visto el futuro. Si continuamos en nuestro camino actual, el imperio crecerá hasta que no pueda crecer más. Entonces colapsará, destruyendo nuestra civilización. Elegimos la supervivencia sobre el orgullo. Los dos grupos regresaron a sus naves mientras la lanzadera humana atracaba con el desafiante Alan, sumido en sus pensamientos. Esto lo cambió todo. En lugar de prepararse para una guerra total, podrían estar a punto de unirse a una revolución contra el emperador principal de Barik. Zorrel se impacientó. Sus representantes oficiales no habían informado de ningún progreso. En su reunión por separado con los humanos, era hora de actuar, no de hablar. Preparen la gran flota, ordenó a sus generales. Encontraremos esta tierra y les mostraremos el verdadero poder del imperio. Pero a medida que las órdenes del emperador se emitían, pasaban por sistemas de comunicación controlados por miembros del elenco de constructores, algunos de los cuales eran leales a Neslier, no a Thorkrell. El juego estaba cambiando. Nuevos jugadores se unían, viejas alianzas se rompían, y en algún lugar a la sombra de todo esto, las naves humanas esperaban invisibles, observando cómo la pesadilla del imperio tomaba una nueva forma. No solo un poderoso enemigo externo, sino también una amenaza interna. Pasaron 3 meses después de la reunión secreta en la Luna. Durante este tiempo, ambos bandos se prepararon para lo que se avecinaba. Los humanos construyeron más naves y entrenaron a más tripulaciones. Los veraxianos, leales a Nexier, reunieron a partidarios de todos los elencos de la Tierra. El Consejo de Defensa se reunió en su sala subterránea. La almirante Jane Russell se paró frente a una gran pantalla que mostraba 20 nuevas naves de guerra en órbita. «Estamos listos», les dijo a los miembros del Consejo, «nuestra flota ahora puede igualar a los veraxianos en una lucha directa». «¿Y qué hay de nuestros nuevos amigos?», preguntó el consejero Peter Wright. «¿Ha progresado el grupo de Nexier?». Jane asintió. «Según nuestra última comunicación, cuentan con el apoyo de el 30% del elenco de constructores, el 25% de los pensadores e incluso el 15% de los guerreros no son suficientes para ganar todavía, pero el Dr. Ben Howard levantó la mano. Mi equipo ha terminado el disruptor de cristal. Si lo necesitamos, podemos desactivar las naves veraxianas atacando su frecuencia de comunicación. Todos sabían lo que estaba en juego, no solo la seguridad de la Tierra, sino el futuro de toda una región del espacio. Si triunfaban, el agresivo imperio veraxiano se transformaría en algo nuevo. Si fracasaban, la humanidad podría enfrentarse a la extinción. En una base oculta en el mundo acuático de Nor, Kate Morris se reunió con líderes de 5 especies diferentes.
Cada una había sufrido bajo el dominio veraxiano durante siglos. Ahora, todos estaban listos para contraatacar. El momento se acerca. Kate les dijo, cuando demos la señal, todos deben alzarse a la vez. Primero, ataquen sus centros de comunicación y luego sus puertos espaciales. Silvar, el rebelde lítano, la miró con brillantes ojos de cristal. Mi gente está en posición en 3 mundos. No fallaremos. Junto a él, un líder nor llamado Aqualon onduló su piel acuática. El imperio ha tomado mucho. De nosotros, lo recuperaremos. Kate revisó su comunicador seguro. En solo 2 días, todo cambiaría. El plan era complejo y peligroso, pero era su mayor esperanza. El primer emperador de Beric, Zorrel, se sentó en su trono de cristal y recibió informes de su red de espías. Algo está sucediendo, dijo su jefe espía, Dex Core. Movimientos inusuales entre el elenco de constructores. Reuniones secretas y la especie conquistada ha estado demasiado callada. Últimamente, el emperador entrecerró los ojos. ¿Qué hay de los humanos? Sus naves siguen vigilando nuestras fronteras, pero no han hecho ningún movimiento agresivo. Nuestros exploradores aún no han encontrado su mundo natal. Zorrel se levantó y caminó hacia el gran ventanal que daba a la capital. Durante 300 años, el imperio se había expandido sin resistencia seria. Ahora todo se sentía incierto. Duplica a la guardia del palacio. Él ordenó, traigan a mi lado. Quiero saber qué aprendió de los humanos en esa reunión. Pero Nexier ya no estaba en el palacio. Él y sus aliados más cercanos se habían trasladado a un lugar secreto, preparándose para el ataque final. Su plan comenzaría. Esta noche, en el HSS Defiant, el comandante Alan Fisher recibió el mensaje codificado. Habían estado esperando. Está empezando, les dijo a sus oficiales. El próximo grupo de Leyer está haciendo su movimiento contra el emperador. Las rebeliones comenzarán en 12 horas. La capitana Laura Brooks del Valor parecía preocupada. Si fallan, activaremos. Plan B, la flota está lista. De cualquier manera, el imperio, tal como existe ahora, termina mañana. Las 3 naves humanas, Defiant, Valor y Guardián, se posicionaron cerca de Baric Prime. Permanecieron en modo sigiloso, invisibles para los sensores imperiales. 17 naves humanas más esperaban en puntos estratégicos del espacio veraxiano, listas para apoyar las rebeliones. La noche cayó sobre la capital imperial. En la oscuridad, miembros de todas las castas que apoyaban el cambio se movieron silenciosamente por la ciudad. Tomaron el control de edificios clave, el centro de comunicaciones principal, centrales eléctricas y centros de transporte. A continuación, Leer dirigió a un grupo al centro de seguridad imperial. Necesitaban desactivar los sistemas de alarma antes de avanzar hacia el palacio. Recuerden que les dijo a sus seguidores, queremos una fuerza mínima. Cambiar el imperio, no destruirlo. En el mundo acuático rebelde de Noir, el levantamiento comenzó temprano cuando una patrulla veraxiana descubrió un depósito de armas. La lucha estalló en la ciudad principal y se extendió rápidamente a otras áreas. Kate Morris envió un mensaje urgente a Alan Fisher. La rebelión comenzó antes de lo previsto. Las fuerzas del imperio respondieron. Esto lo complicó todo. Si el emperador se daba cuenta de lo que estaba sucediendo, podría tomar medidas drásticas antes. La fuerza rebelde principal estaba lista. Necesitamos movernos ahora. Alan decidió decir, ahora activaremos el plan B. El capitán Evans lleva al guardián a No y apoya a los rebeldes allí. El guardián HSS bajó su campo de sigilo y saltó a velocidad de la luz, rumbo a No. Al mismo tiempo, Alan envió la señal que iniciaría rebeliones en todos los demás mundos conquistados en el primer emperador de Beric, Zorrel. Se despertó con el sonido de las alarmas. Su guardia personal entró corriendo en su habitación. El palacio está rodeado. El capitán de la guardia informó que los rebeldes de la casta constructora, liderados por Nex Lear, controlan el centro de comunicaciones de la ciudad y la mayoría de los edificios gubernamentales. El emperador tomó su espada de cristal. Llévame a la lanzadera de emergencia. Escaparemos a la base militar en la luna desde allí. Podemos aplastar esta rebelión. Mientras se apresuraban por los pasillos del palacio, sonaron más alarmas. Llegaron informes de todo el imperio. Rebeliones en 12 mundos. Naves imperiales inutilizadas por armas desconocidas y naves de guerra humanas que aparecen de la nada para apoyar a los rebeldes. Todo está conectado. Zorrel se dio cuenta de que los humanos son los siguientes.
Lear. La especie conquistada planeó esto juntos. El emperador y sus guardias llegaron a la bahía de Lanzaderas, solo para encontrarla ocupada. Nexier estaba allí con 20 rebeldes armados. Se acabó, Zorrel, dijo Nexier. El imperio, tal como lo construiste, está terminado. Puedes rendirte y ayudarnos a construir algo mejor o puedes luchar y morir aquí. El emperador alzó su espada. El imperio jamás se rendirá ante traidores y alienígenas. Pero mientras se preparaba para atacar, el palacio se sacudió por una explosión cercana. Los rebeldes aprovecharon la distracción para rodear al emperador y a sus guardias por todo el imperio. Escenas similares se repitieron en algunos mundos. La lucha fue feroz en otros. Las fuerzas imperiales se rindieron rápidamente al ver que eran superadas en número. Las naves humanas desempeñaron un papel crucial, utilizando su tecnología avanzada para inutilizar las naves veraxianas sin destruirlas. El disruptor de cristal del Dr. Howard resultó especialmente efectivo, deteniendo las naves imperiales con una sola ráfaga. 3 días después, el comandante Alan Faise se encontraba en la sala del trono imperial junto a Nex Lear. La lucha prácticamente había cesado. El exemperador Zorrel estaba bajo custodia. Representantes de las especies conquistadas llegaban para conversar sobre el futuro. ¿Qué sucede ahora? Alan preguntó a continuación. Lear miró alrededor de la gran sala. Reconstruimos no un imperio que toma, sino una unión que comparte. No será fácil. 300 años de conquista no se pueden deshacer en un día. La Tierra ayudará. Alan prometió, podemos ser socios, no enemigos, como ellos. Llegaron noticias de todo el antiguo espacio imperial. La mayoría de los mundos habían aceptado el cambio de poder. Unos pocos permanecieron leales al antiguo emperador, pero estaban aislados y eran superados en número. La pesadilla que había comenzado cuando una nave de guerra humana emergió de las sombras había terminado. En su lugar, un nuevo futuro estaba tomando forma, uno donde humanos y veraxianos trabajaron juntos con las demás especies de esta región del espacio y en órbita sobre Verix Prime. El HSS Defiant vigilaba, ya no oculto en las sombras, sino orgulloso y visible para que todos lo vieran.